Bendito sea Dios. Hermano Álvaro queda con nosotros. Démosle la gloria y la honra al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Estamos bendecidos porque estamos en la casa de Así Dios. es. Amén. En este tiempo es muy importante tener una comunión con Dios, y un lugar donde encontramos comunión con Dios es en la casa de Dios. Amén. Y en este tiempo y en otros tiempos también el Señor se ha movido en su pueblo, pero no en cualquier pueblo. Aleluya. Se ha movido en el pueblo que realmente lo ha conocido a Él. Amén. No solamente lo ha conocido, sino que también tiene una relación personal con Él. Ese es lo bendecido de estar en la casa de Dios y estar en la comunión con Dios. Gloria a Dios. Busquemos, mis amados hermanos, un pasaje en 1 Corintios. Quiero que busquemos ahí en primera instancia, en 1 Corintios capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. 1 Corintios capítulo 6. Vamos a estar ahí leyendo a partir del 17. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo del 17 hasta el 20. Vamos a estar leyendo ahí. Sí, la primera carta o la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo del 17 hasta el 20. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, Amén. dice la palabra del Señor, leámoslo juntos. Dice: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora busquemos Mateo capítulo 19. Vámonos al Evangelio de Mateo capítulo 19. Vamos a estar ahí leyendo unos cuantos versículos de este pasaje. Gloria a Dios. ¿Se encontró? Amén. 19. Vamos a leer Mateo capítulo 19. Gloria sea al Señor. Vamos a estar leyendo ahí, mis hermanos, a partir del versículo 3. Vamos a leerlo hasta el 6. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, leámoslo juntos. Entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba, diciéndole: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesús, en esta hora, nos consagro para poder entregar el mensaje de su palabra. Que sea su Santo Espíritu y su Santa Palabra ministrándonos, trayendo esa palabra revelada, ungida, inspirada, que su palabra, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual es enviado. En esta hora reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu de oposición, toda obra de la oscuridad sea reprendida en el nombre de su alto príncipe de la potestad del aire y los reinos salen fuera. A todos principados, potestades, dominadores, huestes espirituales de maldad y leprosos fuera. A todo el virus o altera letal que se mueve el ambiente, que quiera perturbar al hermano, a la hermana o distraerlo, el impulso fuera. Ato todo trabajo, todo conjuro del sacerdote satánico, de la sacerdotisa satánica, el impulso fuera. Santo la libertad espiritual para escuchar, para poder
entender y poder también obedecer su palabra para gloria de su gracia y su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. En esta oportunidad pues tengo un tema que ya es un tema que tenemos desde hace bastante tiempo atrás, pero el Espíritu Santo pues me ha requerido pues un punto bien importante, y el tema general es la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Es un tema muy relevante. Ahí el apóstol Pablo en la primera carta nos entrega, inspirado por el Espíritu Santo, una palabra donde ahí el Señor pues nos habla de que Dios quiere una santidad en el ser, y el ser se entiende espíritu, alma y cuerpo. Porque el Señor Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, y en base a ese precio Él hizo un gran rescate para todo nuestro ser. Por lo tanto, el Señor quiere santidad interna y santidad externa. Gloria a Dios. Y tengo como subtema algo que el Espíritu Santo me lo ha referido. Por eso es que te digo yo, es una palabra revelada, ungida, inspirada, y no nos vamos a alinear a ninguna escuela de pensamiento, a ningún erudito o a ninguna posición teológica fuera de lo que es la Biblia. Tenemos que conservar lo que es la sana doctrina, que es la palabra de Dios, la palabra revelada. Y el subtema de este gran tema es el divorcio que no corrompe versus el matrimonio que santifica. Presta atención lo que el Señor nos está hablando a todos, porque este mensaje es para todos. Los que estén casados y los que no están casados, es para todos. El divorcio que no corrompe versus el matrimonio que santifica. Gloria a Dios. En este tiempo, mis amados hermanos, es muy trascendente, muy importante que nosotros conozcamos lo que Dios revela en su palabra y cuál es su voluntad, porque hay mucha confusión en este tipo de temas, y además de mucha confusión hay mucha permisibilidad en relación a el pecado, y muchos también están engañados, y así engañados piensan que están santificados y piensan que van a heredar la vida eterna. Sin embargo, el Señor Jesucristo en su palabra nos revela su voluntad. Y el mundo de hoy, mis amados hermanos, así como nosotros lo vemos, es una sociedad hedonista. Hedonista es una doctrina del mundo que enseña de que hay que disfrutar de la vida y que hay que deleitarse en el placer. No importa si el placer, entre comillas, es bueno o malo. Si te da placer, pues es bueno, dicen ellos. Entonces ellos no tienen una norma de conducta, una norma moral bíblica, sino que viven conforme a lo que dice la palabra, conforme al príncipe de la potestad, conforme a la corriente del mundo y conforme a los deseos de la carne. Vivimos en este tiempo, en mucho tiempo también, pero en este tiempo mucho más, bajo, entre comillas, la bandera o el estandarte de que eso le va a traer felicidad al hombre o a la mujer. No habrá felicidad verdadera fuera de la voluntad de Dios. Los placeres momentáneos del pecado, independientemente de dónde procedan, eso desaparece. Pero digamos, las consecuencias que trae muchas veces no solo son temporales, sino que son eternas. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que ver cuál es el plan divino de Dios para la humanidad y entender que el plan divino es perfecto para el bien de su creación y para el bien de su pueblo. Porque Dios, mis amados hermanos, Dios es un Dios que se ocupa por su creación y por su pueblo, y Él quiere que su pueblo sea feliz dentro de su voluntad, dentro de su estándar de santidad, no fuera, porque Él mismo sabe y la experiencia lo dice, que fuera de ese estándar de santidad el hombre, en vez de ser feliz, es infeliz. Y lo peor es que no solo es infeliz en este tiempo, sino que eso trasciende a la eternidad, porque la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre siempre, eso también va a cosechar.
Es una ley de siembra y cosecha. Es una ley espiritual y también es una ley natural. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, en primera instancia vamos a abordar, gloria a Dios, este tema y lo vamos a desglosar por partes, despacio. Incluso al final voy a cortar para dejar preguntas y abiertas para responder, no conforme a mi opinión, sino conforme a la palabra de Dios. Porque el Señor, cuando me llamó y me levantó para predicar, no me levantó a predicar conforme a las doctrinas de los hombres o a la opinión de los hombres, incluyéndome a mí, sino conforme a su palabra. Y su palabra es fiel y verdadera. Gloria a Dios. Así que el primer punto que vamos a abordar es el divorcio que no corrompe a los cónyuges. Gloria a Dios. Y vamos a primeramente a desbaratar una enseñanza errónea en la iglesia evangélica, la cual está dañando a la misma iglesia y está haciendo que muchos estén cayendo es decir, estén yendo al infierno. Gloria a Dios. Vamos a ir hacia adelante. En el 7 dice así, ahí mismo estamos en Mateo capítulo 19, versículo 7. Le dijeron, estamos hablando de que lo estaban interrogando los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El 8 dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. En el 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Gloria a Dios. Aquí el Señor está respondiendo de manera clara, pero hay algunos que han acuñado este punto cuando dice salvo por causa de fornicación. Y la fornicación, mis amados hermanos, según el término hebreo y griego, porque yo estudio mucho de eso, y sin ninguna corriente teológica, sino que como se maneja en la Biblia, pero en las Biblias que son textuales o literales, siempre van a traducir el texto como está en el griego original. Y aquí dice fornicación, pero la Biblia, que tiene traducción dinámica o que tiene una traducción que no es fiel, que no es literal o moderadamente literal, traduce adulterio o traduce infidelidad conyugal, y eso es una tergiversación, porque fornicación, mis amados hermanos, el término griego que lo tengo yo es porneia, término griego, es bien, y es un término general, es bien, que es fornicación, viene del griego porneia, de ahí viene la palabra castiza o castellana, pornografía, ¿verdad? Esto es la relación sexual voluntaria entre personas no casadas. Porneia o fornicación se refiere a cualquier tipo de actividad sexual inmoral, incluyendo la prostitución, las relaciones fuera del matrimonio y otros actos sexuales prohibidos por la palabra de Dios, pero que están fuera del matrimonio. Ahora, ¿qué es adulterio? Adulterio, del griego moicheia, es la palabra que traduce adulterio. Moicheia, esto es la relación sexual voluntaria de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. O sea que alguien que comete adulterio es la persona que está casada. Y Moichea adulterio se refiere específicamente a la infidelidad matrimonial en el texto y el contexto que lo dice la palabra de Dios. Eso es, hay que tener claro. Entonces, algunos piensan o creen que el adulterio puede ser causa para divorcio y recasamiento, pero ahora nosotros vamos a comprobar si eso es verdad o no, conforme a la palabra de Dios. ¿Le parece bien? Pues vamos a demostrarlo. Lo vamos a demostrar en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Busquemos primeramente, mis hermanos y hermanos, un texto que está en Levítico. Levítico, vamos a ir primeramente a una parte de Levítico, ya le doy la cita específica de Levítico. A ver, Levítico capítulo 20, versículo 10. Quiero que un hermano o una hermana me lo lea.
Levítico capítulo 20, versículo 10, y también otro que me lea Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Estamos hablando de el Antiguo Testamento. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulteró y la adultera indefectiblemente será muerto. Okay. ¿Alguien más me puede leer Deuteronomio 22, 22? Levítico y luego Deuteronomio 22, 22. Sí, Deuteronomio 22, 22. La palabra de Dios dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Amén, gloria. Ahora quiero que busquemos Romanos capítulo 7, versículo 2. Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Lea el 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Ahí está bien claro. Prácticamente es lo mismo que está enseñando el Señor Jesús, lo mismo está enseñando el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo conocía la ley moral de Dios, también estaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, la causal para divorciarse y recasarse excluye el adulterio. Excluye es que lo elimina. La causal para divorciarse y recasarse excluye el adulterio, porque este tipo de ofensa tenía como castigo la muerte por apedreamiento en la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento lo ratifica el Señor Jesús, lo ratifica el apóstol Pablo, de que si una mujer casada se une a otro estando su marido con vida, ella se va a convertir en adúltera. Pero si el hombre muere, ahí entonces se disuelve el matrimonio. En este caso, cuando la persona muere, ¿verdad? En este caso no había divorcio, sino la disolución del matrimonio mediante la ejecución de los dos transgresores, lo que leíamos ahí, Levítico y Deuteronomio. En el Antiguo Testamento eso no era divorcio, en el adulterio era disolución del matrimonio bajo pena o so pena de los dos culpables. Entonces quedaba el inocente libre de esa ley y sí podía casarse, pero en calidad de viudo o en calidad de viuda. Desde luego eso dejaba a la persona inocente en viudez y libre para volverse a casar, tal como lo dice Romanos capítulo 7, versículo 2, y también 1 Corintios 7, 39. Más adelante vamos a continuar con eso. Entonces, estamos descartando una doctrina que se ha enseñado y se practica como doctrina, entre comillas, bíblica, en la iglesia que se dice que es evangélica. Los que están allá afuera del mundo o los que están en otras religiones pueden hacer todo lo que les da la gana, pero van a asumir las consecuencias de ello. No crea que no lo agarra esto. Pero la iglesia que tiene la palabra revelada, la palabra de Dios, y que la tiene a la mano, y no solo tiene la palabra de Dios, sino que también tiene al Señor Jesús, tiene al Espíritu Santo, al Padre Celestial, y que le puede buscar a Él en la intimidad para que el Señor valide o no eso que se está haciendo. Entonces lo hace más culpable todavía. Por ahí vamos. Entonces estamos, mis hermanos, en un punto en el cual nosotros tenemos que protegernos de todas las corrientes doctrinales que se mueven en el ambiente, porque usted sabe de que el hombre, desde que cae Adán, siempre ha sido inclinado a hacer el mal, y siempre cuando ha hecho el mal siempre le ha ido mal, valga la redundancia. Pero cuando el hombre ha sido humilde, ha sido manso, mansedumbre tiene en el Nuevo Testamento, me agrada lo que
el significado de mansedumbre, que tiene dos significados: uno, que es humilde; dos, que es dócil. Y dócil significa que él es sumiso, obediente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo interesante. Entonces tenemos que estar siendo mansos para poder entender y para poder asumir esto que el Señor enseña. Gloria a Dios. Muy bien, ahora, ¿quién tiene la última palabra? ¿Es el Señor Jesús o son los eruditos? Es el Señor Jesús. Y aquí Él está hablando con autoridad. En su tiempo había dos escuelas o dos corrientes doctrinales. Acá los hermanos que predican, el hermano Miguelito ya ha puesto ese tipo. Aquí él lo relaciona con la iglesia evangélica. Puede que algunos encajen, pero aquí no encaja, porque aquí enseñamos la palabra revelada, ungida. Que algunos eran, según eran judaístas, y algunos eran liberales, esos eran los saduceos, y permitían todo, mientras que otros eran conservadores fundamentalistas y eran los fariseos, y ellos eran verdaderamente más estrictos, no exactamente, pero porque el Señor Jesús los reprendió, que tenían hipocresía, pero eran más celosos de la ley de Dios en el rigor de guardarla, no solo la ley moral, sino también la ley ceremonial. Muy bien. Entonces, habían dos escuelas: una escuela de los saduceos, que era liberal, que ellos, así como le dicen al Señor Jesús, ¿verdad? Que aquí dice: se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba, diciendo: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso enseñaban algunos, y venía de un maestro de ellos: por cualquier causa. Es decir, si la mujer, la señora, no le hacía bien la comida, pues por esa causa ya está. Sí, o si la señora pues no le lavaba bien la ropa o no lo atendía bien, pues ya por eso también. Entonces eso era lo que enseñaban ellos, los saduceos, que es la escuela liberal. Pero los fariseos, que eran más conservadores, o sea, estamos hablando conservador, fundamentalista, ellos enseñaban que lo podía hacer por infidelidad conyugal, es decir, por adulterio. Pero el Señor Jesús debarata esas dos posiciones y dice que eso es incorrecto. Y empieza relatando lo que Él y el Padre Yahvé en el principio instituyeron como matrimonio. Más adelante lo vamos a ver, a propósito del matrimonio. Pero dice, estamos respondiendo a esa palabra del divorcio, dice él en el 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Vamos a ir por partes, mis amados hermanos. Quiero que conozcamos cuál es el concepto de divorcio según el griego bíblico. ¿Qué es divorcio? La palabra divorcio viene del griego apostasiao. Es algo similar a apostasía y tiene el significado algo similar. Dice así: apostasiao, divorcio, es literalmente retirar, ya sea espacialmente o desde el centro de un estado o relación, o quebrar la comunión. Eso significa divorcio. Retirar, romper, quebrantar la comunión, romper, quebrantar el vínculo que el Señor está diciendo ahí. Que cuando alguien está casado, ya está unido en un vínculo. Y ese vínculo es, según lo que el Señor enseña, es para toda la vida. Lo único que lo puede romper, según lo que el Señor enseña ahí, es que en un principio haya una infidelidad previa al matrimonio o la muerte. O bien, más adelante la vamos a ver, que también puede el hermano que está casado con alguien que es mixto es que uno cree y el otro no cree. Por causa de la fe cristiana puede divorciarse, pero no volverse a casar. Divorciarse, separarse, pero quedarse sin casar, para evitar caer en adulterio, lo que él está diciendo acá. Entonces, la enseñanza bíblica sobre el divorcio solo puede entenderse contra el fondo de la posición que tenía y tiene Jesús sobre el matrimonio. Más adelante vamos a verlo de manera más detallada. Pero fíjense bien cómo el Señor encaja aquí en los primeros versículos lo que es el matrimonio para Dios y para Él. Para Jesucristo el matrimonio era y es
un concepto sagrado. 1. El matrimonio es una institución divina, según Mateo 19:4. 2. El matrimonio es un mandamiento expreso de Dios, Mateo 19:5. 3. El matrimonio es una unidad inquebrantable en la vida, Mateo 19:6. 4. La separación acarrea consecuencias perniciosas para ambos creyentes, Mateo 19:9. Perniciosa quiere decir graves consecuencias. Muy bien, mis amados hermanos. Está respondiendo el Señor a estos eruditos, a estos maestros. Le dicen ellos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Este es el que ellos le interrogaban. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En el 8 él responde: él dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. O sea, no es la voluntad de Dios. Y dice él: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, otra traducción puede ser excepto por causa de fornicación, o a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. El que se casa con una repudiada o la divorciada comete adulterio, o sea, cae en ese problema. Y es de bien cómo está la cosa. Vamos a ver cuál era esa permisión que había en el Antiguo Testamento, y lo que está citando el Señor Jesús acá. Vamos a Deuteronomio capítulo 24. Gloria a Dios. Vamos a ver esa permisividad que daba la ley mosaica. Deuteronomio capítulo 24. Ahí está esa concesión. ¿Sí? El 24, 1, 2, 3 y al 4. Deuteronomio 24. ¿Lo encontró? Léalo a alguien que lo encuentre. Cuando alguno tomare su mujer y se casare con ella, y si no agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su esposa, la salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre en que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar por sea su mujer, y después que fuese envilecida, porque es la abominación delante de Jehová, no han de pervertir la tierra que Jehová Dios te da por heredad. Amén. Gracias. Ahí está. Ese era el permiso. Fíjense bien las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre, Él cuando siempre respondía con discernimiento espiritual, y al mismo tiempo discernimiento espiritual pues con la verdad de Dios. Dice Él, ¿verdad? Dice: Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Fíjense que bien lo que el Señor dice. Él señala de que Moisés no ordenó o no mandó, sino que permitió, o sea que reguló. Cuando el hombre, esto que dice acá dice, le voy a leer cuando dice, como dice en esta traducción: cuando alguno tome mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, ahí dice cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Muy bien.
La cosa vergonzosa era de que en el primer matrimonio el varón tenía que estrenar a la mujer y la mujer tenía que ir virgen. Y la señal de virginidad era que en el acto, en el momento en que estaba la primera unión íntima, la mujer sangraba. Esa era la evidencia. Eso significaba que él había hallado virgen o doncella. Por eso dice aquí, por haber hallado en ella cosa vergonzosa. Entonces, para un varón hallar a una mujer que no era virgen, para él era una gran vergüenza. No solo para él, para su familia y hasta para la sociedad, a los ancianos incluso. O sea, para él era eso, ¿verdad? Así era. Entonces, y por esa razón, entonces venía lo que era no el mandamiento, sino venía el permiso. Y esto ocurría según lo que el varón entendía, cuando ya se había comprometido con ella a casarse, ya era prácticamente un prearreglo, o sea, un prematrimonio. Pero estamos hablando de que en la Biblia se dice desposada. Un ejemplo, María y José, antes de consumar su matrimonio, estaba, dice, desposada, o sea, estaba comprometida. ¿Y qué pasó? Entonces encontró que María estaba embarazada. Vámonos a ese pasaje, ahí en el Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Vamos a leer ahí un pasaje donde da claridad a qué cosa vergonzosa se refería este pasaje. Porque algunos le han dado varias interpretaciones, hasta que la mujer era estéril, no podía dar hijos, etc. Pero aquí nos da claridad la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Alguien me lo puede leer si es tan amable? ¿Qué dice ahí, hermano? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amén, ahí está. José y María, ellos habían sido instruidos en la ley de Dios. ¿Por qué lo dicen? La ley, no sé, no, es la ley de Dios, no sé, es solamente el profeta o el legislador, pero el que da la ley es Dios. ¿Entienden ustedes eso? Y ellos conocían este detalle, ¿verdad? José, ¿verdad? Él estaba, aquí dice María, estando su madre, María desposada, entonces desposada es comprometida para el matrimonio. No estaban, digamos que estaban en el noviazgo, que eran novios, pero en el noviazgo ya había un compromiso formal, ¿verdad? Entonces, José, ¿verdad? Dice que halló que estaba encinta, o sea, estaba embarazada María, pero él no sabía por qué. Entonces él pensó, otro hombre me la estrenó, otro hombre me la ganó. En el pensamiento del hombre así es, o sea, estamos hablando en el lenguaje del pueblo. Entonces, pero José, dice aquí la palabra José, su marido, oiga bien lo que dice, su marido, aunque todavía no el contrato no había sido firmado y todavía ellos no lo habían llevado a la práctica, ya se consideraba marido. Era algo formal, es algo. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, dicen esta, resolvió dejarla secretamente, porque él sabía que si él la denunciaba a María, le tocaba la muerte también, la iban a matar. Entonces, para que no le echaran la culpa a María, sino que se la echaran a él decidió que la iba a abandonar. Entonces, para librar a María, eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces, José pensó, bueno, María ya me fue infiel, Dios mío, le va a tocar la muerte a esta muchacha, pero antes de que, pues sí, se dé este escándalo, pues yo la voy a abandonar y que me eche la culpa a mí. Entonces decidió dejarla, pero él no sabía que era una obra del Espíritu Santo. Por eso dice en el 20, y pensando él en esto, oígase bien, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer. Vea que todavía no había consumado el matrimonio. Dice: no temas recibir a María por mujer, porque
porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y el 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, la cosa vergonzosa es lo que el Señor Jesús dice aquí, por causa de fornicación, previo a consumar el matrimonio. Ya una mujer o un hombre comprometido, desposado, como dice aquí, ya se consideraba marido y mujer, aunque todavía no se había firmado el pacto o el contrato, y ellos todavía no habían consumado su marriage, si se dice inglés, ¿verdad? Marriage. Entonces, ya ellos se consideraban, eran marido y mujer, y ellos lo tenían en público, o sea, entre familias ya se sabía. Oh, José es el marido de María, María es la mujer de José, aunque todavía ellos formalmente así en él no lo habían hecho, pero ya ese previo matrimonio se consideraba. Entonces, por eso es que eso se consideraba que estaba fuera del matrimonio, era fornicación. Esa cosa vergonzosa que hallaba el varón en su primera noche o en su primera unión, se consideraba una gran vergüenza, y por esa razón es que dice, le daba carta de divorcio y se podía casar la mujer, porque ese matrimonio lo invalidaba, esa única causa. Por eso dice aquí, pero yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y fornicación es una relación fuera del matrimonio, prematrimonial, en el tiempo en que están comprometidos. Y el hombre, dice aquí el Señor Jesús, que el deber del hombre es perdonarla y reconciliarla, pero como él se endurece su corazón y ya no la quiere, entonces la salida era darle carta de divorcio, y la mujer se podía casar con otra, y también él se podía, con otro, y también él se podía casar con otra. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, la fornicación es antes del matrimonio, no durante, como enseñan la mayoría de la iglesia, y hasta concilio, y hasta está en estatuto. Y hay pastor que tiene ese valor de hasta tener allí en las enseñanzas, y muchos de ellos le enseñan no solo a su iglesia, sino que proyectan hasta, bueno, en las redes sociales, canales que tienen, etc. Y el que no tiene entendimiento y discernimiento espiritual, rápidamente lo confunden y lo engañan. Y por esa razón es que vienen las consecuencias después. Entonces, mis amados hermanos, ¿estamos entendiendo el mensaje de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estamos hablando de que Dios no le agrada el divorcio. Y eso está escrito en la palabra, que Él odia, aborrece el divorcio. Fíjense bien lo que dice Malaquías. Vamos ahí a Malaquías, está un poquito antes de Mateo, estamos cerquita ahí, para que vean lo que el Señor dice. Estamos hablando de Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías 2, 14, 15, 16. ¿Qué dice ahí? Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En el 14. Perdón, el 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Repudio es la misma palabra que divorcio. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. En otras palabras, Él odia el divorcio. ¿Por qué lo odia? Porque Dios sabe las consecuencias que trae el divorcio. No solamente para la pareja, sino que si hay hijos, también los hijos se van a ir de encuentro en esa cosa. Muy bien, entonces, mis amados hermanos,
Nuestro Señor Jesucristo señala que el profeta Moisés nunca ordenó el divorcio, tan solo lo permitió por la dureza de vuestro corazón, dice el Señor. Sin embargo, cualquiera que repudia o se divorcia de su mujer, salvo a no ser por causa de fornicación, se refiere a una infidelidad transcurrida antes de contraer matrimonio. El caso de José y María es bien claro. El divorcio permitido en el Antiguo Testamento era el caso en que un esposo descubría a su primera esposa, después que se había celebrado la ceremonia nupcial, falta de castidad prematrimonial, lo que yo les decía, no la hallaba pura, no la hallaba virgen. O sea, había cometido fornicación antes de contraer matrimonio y no sabían quién era el culpable. Entonces, ahí era el problema. Y por esa razón es que se permitía eso. En otras palabras, la fornicación, no el adulterio, después del compromiso prematrimonial que ha sido cometida y descubierta antes del casamiento, da ocasión justa a la parte inocente para anular aquel compromiso y poder casarse con otra pareja que sea aprobada por Dios mismo. O sea que si un hermano está en esa situación o una hermana, lo que tiene que buscar es no la aprobación de los hermanos o de los líderes, el liderato de la iglesia, de los maestros, eruditos, etc., sino la aprobación de Dios. Dios le va a decir: hijo, sí, esto está bien lo que estás haciendo, o hija, sí está bien. O también Él le puede dar la orden de decir: no, no lo hagas, porque si tú lo haces vas a caer en adulterio, y adulterio es pecado. Si no se arrepiente, es un pecado que lleva a condenación. Recuerde que Dios es fiel a su palabra y Él no va a violar a la palabra de Dios, porque Dios no tiene hijos consentidos, que a uno los trata de esta manera, a otros de otro, y no. A Dios nos trata por igual a toditos. Y su palabra, por eso dice Él, cualquiera, es decir, ahí nos involucra a todos. Porque la santidad no tiene, no le podemos decir así, no es solamente para los que están en el ministerio, por ejemplo, es también para la membresía, es para todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios y estar bendecido con ser salvo. Esa es la bendición, mis amados hermanos. Entonces, una persona que esté en esa condición tiene que, claro, hay que respetar el liderato, hay que consultar al pastor, etcétera, los maestros, pero hay que ir a la búsqueda de Dios para que Él confirme. Y si el Señor confirma, entonces sí se hace, y si no, pues no se hace. Amén, así es. Siempre hay que hacerlo así. ¿Por qué razón? Porque nosotros, mis amados hermanos, tenemos que asegurar nuestra salvación. Amén. No vaya a ser como el Señor Jesús, ¿verdad?, enseña, y esto ya lo hemos recibido nosotros. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. No sea que queden los muchos que procuraron entrar, pero no va a poder. Y no vale la pena, por un placer momentáneo, perder la salvación. Acuérdese de lo que el Señor Jesús ilustra con la historia, no parábola, como algunos enseñan, del rico y Lázaro. ¿Usted cree que el rico allá en el Averno y todos los que están allá, ellos no desearían regresar aquí a la tierra y rectificar lo que ellos saben que los condenó? Pero como para ellos, dice la palabra del Señor, que al hombre le es necesario morir una vez después del juicio, está establecido para los hombres morir solo, ya no se puede hacer. Por eso el Señor envía su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el Señor tiene a sus ministros. El Señor Jesús dice que Él constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Hay hermanos que dicen: hermano, no hay que enseñar, ahí tienen a la Biblia, hermanos, Dios ha puesto los ministerios para edificar a la iglesia. Porque si el hermano que está al frente de la iglesia no le enseña la verdad, el miembro, entonces el diablo le va a enseñar y va a usar a otros que no están en la voluntad de Dios. El pastor, etc. Pero están tergiversando la verdad de Dios. Pero el que tiene, mis amados hermanos, discernimiento espiritual,
Entonces sabe de que Dios ha puesto a sus siervos o siervas para enseñar la verdad. El Señor a mí me ha enseñado que el que tiene el deber de enseñar la doctrina es el liderato, el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta. Dicho sea de paso, porque los apóstoles fueron para el primer siglo, la primera iglesia, ¿verdad? Pero en este tiempo todavía existen ministerios, gloria a Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este mensaje es para que nosotros tengamos tacto y tengamos cuidado de no ir solo por la corriente, porque algunos han caído en esa trampa, donde va mundo, también va Raimundo, Silimundo, Trotamundo, todo el mundo se va por ahí, toda la corriente. Así dice la palabra del Señor, que algunos se mueven, dice, por el príncipe de la potestad del aire, bajo la corriente del mundo y los deseos de su carne. Y aquí no se trata de eso, aquí se trata de seguir la voluntad de Dios. Dicen algunos eruditos que los mandamientos de Dios son como setos o cercas. Una cerca, usted sabe, que es para proteger. La fence, se le dice en inglés, ¿verdad? La cerca. ¿Para qué? Para que el corderito o la ovejita sea protegido del que anda allá afuera, ¿verdad? Con su falacia engañándolo. El enemigo por ahí engañándolo, borbandeándolo. Tirarle a esa voz, esa rápido la vas a engañar, o a ese tiráselo, ¿verdad? Es bastante simple, ¿va? Eso dice el proverbio, que hay unos que en el sentido de simple significa que te dejan guiar rápido, pues, pero el que tiene discernimiento y es prudente dice, yo mejor aquí me voy a asegurar porque no vaya a ser un error y la condenación. Entonces, mis amados hermanos, no es de estar en ese tipo de cosas de que, no, pero es que ¿qué va a decir el hermano? Hermano, los que están haciendo eso, ellos están condenando a las almas al infierno. Los que están permitiendo el pecado de esa manera. Recuérdese que hay un enemigo de nuestras almas, y ese enemigo, dice la palabra de Dios, que él presenta los casos legales ante el Padre Celestial. Y si él tiene un caso legal así, rapidito él sabe que esta alma ya le pertenece, o esas dos almas tiene el documento legal y está en la práctica. Hay hermanos que ha ido a la oración y el Señor le ha dado orden que vaya y rompa todos los recasamientos que hizo aún antes de llegar a él en la vida del Señor, porque eso es atadura. O sea, es una atadura en la cual el enemigo presenta el caso legal delante de Dios y dice, esta mujer está en adulterio. Mira lo que dice tu palabra. Y Satanás no tiene una Biblia de traducción dinámica, él tiene las palabras así como están, en forma literal, y él cita cabal como es la Biblia. Bueno, a los maestros se las ha entregado para que engañen a la gente, pero él usa la palabra y dice, mira, esta me pertenece porque está en adulterio, o este me pertenece porque está en adulterio. Esto dice tu palabra. Entonces, y el Señor Jesucristo, antes de que la persona muera, le envía el mensaje para que se arrepienta, y se arrepienta, Dios es misericordioso, perdona y queda liberado. El arrepentimiento, hermanos, es que yo reconozca el pecado, siento dolor por haber fallado ante Dios y tengo lo que se conoce como restitución. O sea, tengo que restaurarme a la justicia de Dios, ya no practicarlo. Así es. Ya no practicarlo, y cuando ya no lo practica, entonces Dios dice, este hijo está arrepentido, esta hija está arrepentida, y perdón y olvido. Pero si siempre está en lo mismo, y así muere, él se pierde o ella se pierde. Pero el Señor envió sus atalayas antes de tiempo. Antes de tiempo el Señor envía a su palabra. Así es que estamos ahí claros, mis hermanos. Gloria a Dios. La causal para divorciarse y recasarse excluye el adulterio. Ya lo vimos en la palabra de Dios. El Señor Jesús, que es la máxima autoridad, es el que nos revela la palabra. Cuando Él dice esto, oíste a los antiguos que fue dicho esto,
es que ellos habían alterado la palabra de Dios. Y él dice, pero yo os digo. Y la palabra cuando dice yo digo tiene peso y autoridad. Cuando dice yo digo, dice, oíste a lo digo que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, odiarás a tu enemigo. Y él dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esa palabra tiene peso. Y eso es refutar. Refutar no es retar, sino que es contraargumentar, pero con la verdad. Cuando él dice, oíste a lo digo que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y él dice, mas yo digo, no resistáis al que es malo. Entonces, él está dando corrección del verdadero espíritu de la ley y la verdadera interpretación de la ley de Dios. Y no está invalidando su palabra, porque él no invalida su palabra. Según la revelación bíblica, la fornicación se refiere a relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Sin embargo, el adulterio se refiere específicamente a la infidelidad dentro del matrimonio. Y cuando eso ocurre, hay mandamientos también, más adelante lo vamos a ver, hermanos. Que hay otra causa para divorciarse, pero en esa no incluye la inmoralidad sexual. Es otra causa. Pero en ese caso, no se puede volver a casar el hermano o la hermana para mantenerse santo delante de Dios, puro. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. El recurso a la primitiva voluntad de Dios, el Creador, es lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El ideal divino es que el matrimonio dure toda la vida y que lo que Dios juntó o unió no lo divida el hombre, no lo separe. Lo que Dios hizo y dijo al principio vale para siempre, nunca puede ser derogado ni puede mudarse por un precepto adicional o por una disposición suplementaria. Sin embargo, el matrimonio pudiera disolverse por el abandono de un cónyuge incrédulo, eso lo vemos más adelante, pero en este caso el creyente no se puede volver a casar. Tenemos citas, más adelante lo vamos a ver. Tan solo se puede volver a casar en caso de viudez, es decir, que uno de los cónyuges muera físicamente. Lo leímos en Romanos 7. Esto es lo que el Señor enseña, mis amados hermanos, y esto es lo que santifica en la práctica. En el mundo que vivimos, mis amados hermanos, por allí, mundo y Raimundo, munda y Raimunda, haciendo fiestas por un matrimonio, y dicen, ¿cómo estás? Estoy feliz porque estoy casado. Al siguiente día lo encuentro. ¿Y qué pasó con tu marriage, tu matrimonio? Ah, pues casado, pero también felizmente divorciado. Imagínense usted. Lo agarra como un relajo, como un desorden, como que si fuera algo bien ligero, bien así, bien liviano, como que no tuviera consecuencias después. Y entonces luego después se romantiza según de otra o de otro, y luego viene a montar otro, ese recasamiento, a montar otro, y así va, por 1, 2, 3, 4, etc. Y hermano, el Señor es grande en misericordia que a pastores que están en esas condiciones, el Señor les ha enviado a atalayas para darles la oportunidad de que se arrepientan y salvarlos. Pero muchos de ellos lamentablemente se endurecieron, como dice el Señor Jesús, en su corazón, y no quisieron arrepentirse, y en vez de escuchar el mensaje, incluso ni siquiera lo quisieron escuchar, lo rechazaron y ahora están en el infierno. Varios pastores allá en El Salvador que allá están en una doctrina errónea del modernismo, y esa doctrina pues da libertad a toda clase de pecado. El calvinismo igual, el hedonismo, el universalismo, el antinomianismo. Esas doctrinas militan en contra de la sana doctrina, en contra de la verdad de Dios. Y todas esas doctrinas, mis hermanos, están condenando a las almas, y el Señor no quiere eso. Por eso es que el Señor enseña en su palabra, ¿verdad? Entonces, claramente, que no todo el que le diga Señor, Señor entra al reino, sino el que hace la voluntad del Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, se necesita de ser humilde, se necesita de ser obediente a Dios, porque el Señor, mis amados hermanos, nos ama, es verdad, pero Él ha puesto condiciones para que nosotros nos salvemos. Y si nosotros obedecemos esas condiciones, y una condición de ellas es la santidad, entonces nosotros somos salvos. Y para llegar a eso de la santidad,
No solo implica fe, fe lleva a arrepentimiento, también la fe lleva a obediencia. Y esa combinación de fe, arrepentimiento y obediencia produce santidad. Y esa es la bendición. Ahí estamos aprobados delante de Dios. El Señor Jesús dice: no me agrada que se divorcien y se vuelvan a casar porque es adulterio. Y nosotros lo hemos comprobado en su palabra, que dice que Él odia el repudio, porque Él sabe las consecuencias. Lo que así fue unido en el matrimonio no puede ser separado por el hombre, porque el hombre es criatura y se le llama para que obedezca a su Creador. Si se quiere salvar el hermano o la hermana, debe de obedecer al Señor. Y para eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos los medios de gracia. Para eso usted y yo tenemos oración, tenemos ayuno, vigilia, tenemos la palabra de Dios, además de la palabra que el Señor envía por medio de sus siervos y siervas. ¿Usted cree que en vano el Señor envía el mensaje de santidad? El mensaje de santidad es para que su pueblo sea protegido, para que su pueblo no sea destruido por el error. Vivimos tiempos de confusión, pues a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Una moral relativista está dominando los pensamientos del hombre y de la cristiandad. Por tanto, es necesario conservar el diseño original divino para el matrimonio. Usted se romantiza de una mujer o de un hombre y aún habla en inglés y, ¿verdad?, más o menos usted se puede defender. Pregúntele primero a ella o a él: ¿Have you ever been married? ¿Has estado casado alguna vez? Eso. Entonces le puede decir que sí o no, pero usted no se tiene que conformar con eso. Tiene que ir a pedir al Espíritu Santo y al Señor Jesús que le confirme eso. Y si Él se lo confirma, bien, le puede creer. Y si no se lo confirma, no le crea. Y es mejor apartarse, alejarse. Amén. Eso es lo que hace alguien que es prudente, alguien que tiene sensatez o sabiduría. Pero alguien que lo quiere hacer a los relajos, porque uno dice: ¿qué voy a hacer? Bueno, hermano, tenemos bendición, porque algunos dicen: ¿y qué voy a hacer sin marido? ¿Qué voy a hacer sin mujer? Bueno, el Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos cultiva el fruto del Espíritu, y para eso tenemos también las disciplinas espirituales. Por eso dice la palabra de Dios: absteneos de toda especie de mal. Por no tener relaciones sexuales nadie se ha muerto y nadie ha ido al infierno. Pero por tenerla en forma ilegal hay millones, trillones y siguen cayendo, porque dice la palabra del Señor en Proverbios que el Seol y el Averno no se tapian. El Averno es una traducción de Abaddon, es el infierno, son palabras sinónimas: Seol, Abaddon. El Seol y el Averno no se tapian, esas no se tapian. Pero, mis amados hermanos, nosotros no queremos que el hombre o la mujer fracase, el hermano o la hermana fracase. Queremos que el hermano triunfe. Y los placeres ilegales no dan felicidad, dan desgracia y miseria. El matrimonio, mis amados hermanos, es una institución sagrada. Más adelante lo vamos a seguir abordando. Ahora hemos llegado a este punto y todavía no hemos terminado. Pero el divorcio por causa de fornicación no corrompe y se puede volver a casar, tal como lo enseña el Señor Jesús, solo en esa única causa. De ahí no hay. Más adelante veremos otra causa que no involucra actividad sexual, sino que involucra la fe cristiana. De eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. Espero que hayan comprendido, mi hermano, mi hermana. Y es un mensaje que viene de Dios. Este mensaje del Espíritu Santo me lo ha pedido que yo lo entregue. No es la primera vez que me lo pide Él que yo lo entregue. Digamos, en esta iglesia es la primera, pero me lo pidió cuando estábamos en otra iglesia. Y han habido algunos pastores, gloria a Dios, que se me han acercado y me han preguntado este tema. Y yo les he instruido conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y ellos, pues, bueno, algunos de ellos considero yo que son bastante sensatos y prudentes. Y sí, entienden cuál es la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, estamos aquí para ser bendecidos, no para ser maldecidos. Estamos aquí no para condenarnos, sino que para salvarnos y para garantizarnos la salvación. Y ahora que ya está más cerca la salvación, dice la palabra del Señor, tenemos que aferrarnos más, gloria a Dios. Si es que estamos en el tiempo, se pone de pie, vamos a orar. Le vamos a decir: Señor Jesús, le doy gracias por su palabra.
esta hora le pido, Señor, que puedan entrar los corazones, las vidas de los hermanos que necesitan, Señor, escuchar ese mensaje que viene de su palabra, que viene, Señor, para dar libertad al cautivo, restauración, aquella salvación. Pido que bendiga, Señor, a las vidas que van a escuchar este mensaje, que van a estar allí en algún audio, en algún medio multimedia que pueda escuchar ese mensaje, que su palabra cumpla el propósito para el cual es enviado. Pido por la salvación de los hermanos, pido por la libertad, pido por la restauración, pido por la liberación, que las almas sean libertadas, sean restauradas a su justicia, que su pueblo pueda conservar el temor santo, que pueda conservar esa gracia que nos ha dado, que pueda, Señor, cada uno de ellos cuidar su salvación, que pueda cada uno de ellos, Señor, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, como su palabra dice: el que es santo, santifíquese todavía. Gracias le damos, Señor, por bendecirnos en esta hora. Por de gracia. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a dejar aquí a nuestro hermano pastor para que cierre el mensaje.